Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy vamos a estar con las palabras de latín que nos toca y vamos a estar con los apuntes. Si les soy sincero hoy, va a haber más apuntes que latín, porque es que cuando hemos estado recibiendo a lo largo de la semana los apuntes, pues ha ido uno detrás de otro poquito a poco y ha sido precisamente conforme a lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando sobre la risa, la cautividad de la risa, que va a ser el tema que vamos a presentar mañana en Shabbat, algo profético y de verdad una delicia delante de Elohim ha sido estudiarlo y va a ser darlo con toda seguridad. Y precisamente cuando estábamos estudiando sobre la risa, pues nos han llegado estos apuntes, nos han llegado al corazón y los hemos apuntado, estas notas que van en torno también a contemplar las noticias con alegría, con su vertiente un poquito de humor del bueno, ¿no? Entonces hemos tomado notas durante esta semana y hemos visto, esto lo refirió nuestro amigo Mark Chambers, que es un predicador adventista. A nosotros nadie nos conoce, las cosas están así, mientras este mundo sea mundo, no nos conoce nadie, pero nosotros los conocemos a todos. Mark Chambers, predicador adventista, que lo tenemos por amigo, ¿verdad? Entonces él decía algo muy interesante, que decía que la palabra formalismo estaba, digamos, dominando el concepto de formalismo en el sistema iglesia, y que ese formalismo es una palabra también muy dada en el círculo familiar. En mi familia se da mucho, por ejemplo, no solamente en mi familia, sino en las comunidades, en las familias, se da la palabra formalidad, ¿no? Es formal, no es formal, ¿verdad? El formalismo, la formalidad, ¿no? Y entonces este predicador adventista decía inteligentemente que formalismo, que es un concepto que reina en las congregaciones, en las iglesias, formalismo es un cuerpo sin alma, sin espíritu, sin ruaj. El formalismo es un cuerpo sin ruaj. Tremendo, ¿no? Y es verdad. Y entonces todo el sistema de iglesia y todas las obras que se hacen en las iglesias es un puro trámite, un puro formalismo. Es un formalismo. Es un cuerpo sin ruaj, sin espíritu. Es tremendo de entender, pero es así. Quien quiera entender lo entiende. Y no profundizamos más, pero esto daría mucho que hablar. Bueno, y entonces, esta mañanita, viendo un poquito de baloncesto, meditando en la Torá. ¿Cómo? Sí, viendo baloncesto, meditando en la Torá. Y como en todo medito en la Torá, me llega Torá de todo lo que veo. Y entonces así puedes ver Torá en el baloncesto. Y hay algo que se llama absorber el contacto. Cuando alguien entra a canasta y se le pone alguien normalmente de mayor tamaño, el jugador que quiere meter la canasta tiene que aguantar el contacto en el aire, ponerse en situación de equilibrio para lanzar, meter la canasta e incluso sacar la falta personal. Entonces, a eso se le llama absorber el contacto. Y esto es profético, porque absorbes el contacto conforme a la potencia que pongas en la jugada. Es decir, si pasivamente, si arrancas de la nada sin tomar impulso, no puedes absorber el contacto, porque no ejerces fuerza, no ejerces potencia en la jugada. Y entonces el que te desequilibras eres tú y acabas desmontado. Entonces el contacto lo absorbes conforme a la potencia que pongas en la jugada. Y esto es Hebreos 11:6, que dice así. En Hebreos 11:6 está la potencia de la jugada. Fíjense. Pero sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Elohim.
porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. No solamente tener la seguridad de que hay un Elohim que te está escuchando, sino que ese Elohim también es galardonador porque le estás buscando. Y te va a galardonar el hecho de buscarlo, sin verlo. Entonces esta es la potencia de la jugada. No tener potencia en la jugada sería no tener fe. Sin fe, sin potencia, es imposible absorber el contacto. Dentro de ese absorber el contacto es saber que va a haber una confrontación. Cuando tú quieras ejercer la fe, ejercer tu fidelidad, tu emuná, tu certeza, tu convicción, va a haber alguien o va a haber algo que te va a poner impedimento. Va a haber algo que te va a querer, pues precisamente, debilitar, que no llegues a absorber el contacto. O sea, que tengas miedo a la confrontación y que ni entres a canasta, en otras palabras. Pero así, si no entras a canasta porque hay una confrontación, es imposible agradar a Elohim, porque no ejerces la fe, no ejerces la potencia en la jugada. No pillas impulso. Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que tú sepas que si ejerces potencia en la jugada, esto es fe, se te va a galardonar con falta y tiro libre adicional. Esto es Torah, señores. Bueno, entonces, en otro punto, en otro apunte, ahora nos preguntamos, le preguntaríamos al mundo, en este estado de cosas, preguntaríamos, ¿han comprendido ya que están bajo la ley, que no querían estar, todo Occidente, todo el cristianismo, no quería estar bajo ley, bajo ninguna ley, querían hacer de su capa un sayo? Querían vivir conforme a una gracia subjetiva en el Nuevo Testamento. Bueno, han comprendido que están bajo la ley cuanto más se la han querido alejar, esa ley, esa Torah. Cuanto más la han querido alejar, más están bajo la ley. ¿Por qué? ¿Cómo me dices eso? ¿En qué te basas? Que ahora están viviendo más ley que nunca, porque están con la ley Mordaza. Se habló antes de la ley Mordaza, que era restringir la libertad de expresión, pero ahora han ido más allá. Ya la ley Mordaza es física, ponerte el bozal para que cuando salgas a la calle. Ya es una ley Mordaza física, manifiesta, vergonzante. Y tenemos que pasar por ahí, porque si no te multan, porque si no atribulas a la gente, etcétera, ¿verdad? Hay que tener esa empatía también. Pero que están bajo la ley Mordaza, están bajo la ley Mordaza, y no querían estar bajo ley, no querían estar bajo la Torah de Elohim. Y fíjense dónde han ido a parar, a la ley Mordaza ya física, ya va más allá de la falta de expresión, de la libertad de expresión, ya es falta de respirar. Ley Mordaza que te impide hasta respirar. También están bajo la ley del mínimo esfuerzo. Esta es la favorita de muchos. La ley del mínimo esfuerzo. En el estudio, en el trabajo, hacen el paripé, aparentan que trabajan, luego no trabajan. La ley del mínimo esfuerzo, aparentan que estudian para sacar el 5 pelado, el suficiente, ¿verdad? Ley del mínimo esfuerzo. Y en las cosas espirituales también los hay. Gente que quiere con la ley del mínimo esfuerzo. Y esa ley del mínimo esfuerzo prefieren antes pasarse 2 horas de rodillas a cambiar su conducta y obrar el bien. Fíjense lo que les digo, hasta ahí llega el mínimo esfuerzo. Darle de lado a lo que de verdad cuesta, que es cambiar. Cambiar la conducta y dejar de hacer el mal y hacer el bien. ¿O qué me dicen de otra ley que están bajo esa ley? En el mundo económico, la ley de la oferta y la demanda.
Pero esto no se queda solamente en el ámbito empresarial o económico. Esto lo han pasado al ámbito teológico, al ámbito de los que ministran supuestamente palabra de poder. Porque ellos ministran ley, unos predican precisamente en contra de la Torá, que por eso se ven luego como se ven, amordazados y con la ley del mínimo esfuerzo y bajo muchas leyes, dictaduras fascistas, 100%, y otros están diciendo que sí, que la ley vale, pero porque se lo está demandando un público. En naciones, por ejemplo, que ya están hartos del cristianismo y que sin embargo querían una noción de bien, pues ahora en las versiones de ese cristianismo ya criptojudío, ya judaizante, ahora ya dentro de esas naciones se ha puesto la ley de la oferta y la demanda, porque ellos predican lo que el público les viene pidiendo. Les viene pidiendo no excluir a Diosito, al Diosito mexicano, por ejemplo, pero conforme a lo que les vayan pidiendo. En este caso, como el cristianismo ha fallado porque ha sembrado Latinoamérica de bastardos, de prostitución, de cosas lacerantes que atentan contra la Biblia y que la han manejado, engaño, fraude, el fraude en todo, ¿no? Hasta en lo que te hacen, te dejan de hacer, los negocios fraudulentos, todo eso, ¿verdad? En el tráfico de drogas, por ejemplo, en México también, ¿verdad? Entonces, están predicando una ley de la oferta y la demanda. Como el cristianismo ya está harto de eso y se ha visto atiborrado de esa maldición que viene de transgredir la palabra de Elohim, pues ahora quieren que les prediquen algo nuevo. Y ese algo nuevo ha sido la ley, la Torá. Ese algo nuevo que les han predicado. Como ha fallado todo el cristianismo, a ver si por esas, entendiendo la ley de Moshe, la Torá, a ver si por esas se escabullían. Pero es que les están dando, porque les está dando el pueblo a los predicadores. Y entonces los predicadores por eso están predicando lo que están predicando de Torá. Pero no están predicando Torá porque les nazca a ellos y porque de verdad tengan el deseo de servir a Elohim, bendito sea, sino que están predicando una ley, no la Torá de Moshe, no la Torá que nos lleva a la vida entendida por el Mashiach, o sea, vivida por el Mashiach y trasladada a su pueblo, sino que lo que están predicando es una ley de la oferta y la demanda, porque el pueblo le pide Torá y ellos se la dan, ¿verdad? Le sirven lo que les pide el pueblo. ¿Para qué? Para adquirir poder, prestigio, diezmos y un largo etcétera. Bueno, y me he estado acordando yo, que durante esta crisis, hace unos 2-3 meses, cuando empezaba, al mes o por ahí, más o menos por la fecha de Pesach, salieron pastores, ministradores de congregaciones lloriqueando. ¡Ay, que no sé qué, que ya va a venir la tribulación, que ya está! Bueno, ya se daban por muertos. Ellos y todos sus feligreses. Y lloriqueaban, ¿no? Y yo me volví y miré a mi esposa y le dije, ¿tú crees que esto es normal? Que predicadores que están predicando la palabra de poder, Torá incluso, al Mashiach incluso, lloriqueen de esa manera, como niños desamparados, que es lo que tenían, cuáles eran sus creencias. Pero ahora pensamos mejor ya, con el espacio que nos ha dado el tiempo, y ya le puedo decir yo a mi esposa, pues sí era lo normal. Sí era lo normal que esos predicadores lloriquearan de miedo. ¿Por qué? Porque no había en ellos nada de la rica savia del olivo, por mucho que creyeran. No fluía en ellos el Mashiach, el Ruach del Mashiach, el aceite de la unción. Entonces por eso lloriqueaban. ¿Era normal? ¡Claro que era normal! Bueno, ahora,
la hipocresía que se está viviendo, el fariseísmo globalizado, el mentira por la televisión un día sí y otro también, sin descanso. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Tremendo que no tienen reposo ya en esta vida, ¿eh? Tremendo, no descansan de mentir. Y cualquier día, entre tanto eufemismo que utilizan y entre tantas mentiras disfrazadas, pues cualquier día dicen en el estado del fariseísmo globalizado, ya es, vamos, es que es chiste, pero sería cuestión de tiempo. Cualquier día ya te levantas y dice este fariseísmo globalizado que se mataron en las guerras para regular la falta de hierro en la sangre. Para eso se ametrallaron, porque tenían una deficiencia de sangre, entonces por eso se ametrallaron. Pero que han sido buenos siempre, en la política y las naciones y todos se han llevado bien siempre. Siempre. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, esto puede parecer muy duro, pero es que es necesario para que la gente despierte con estas bofetadas. Se están quejando más Madonna o los Rolling Stones. De Madonna no nos consta porque han informado sobre ello y no nos extraña viendo su conducta y tal. Y los Rolling Stones, pues sus satánicas majestades le llaman, imagínense. Se están quejando más Madonna o los Rolling Stones por hambre que los países pobres. Los países pobres no tienen para comer, los amordazan y todavía se someten. Van a los bancos a sacar el poco dinero que tienen y no se oye ni una mosca. Ahora, métete en sus casas, que es todo un pleito y una contienda. ¡Ja! Tremendas situaciones se están viviendo. Y claro, y se están quejando más que los pobres. Estos ricos, celebridades como Madonna o los Rolling Stones. Pero en el caso de las celebridades se están quejando por hambre de sangre humana, que no les llega, la sangre de niños, la sangre humana, por eso se están quejando. Porque es que no les llega, porque no pueden traficar con sangre humana y sangre de niños y por eso se quejan de que están pasando hambre. Claro, nos dirían a nosotros, nos dirían al pueblo llano, al pueblo sencillo, nos dirían, es que vosotros no sabéis lo que es pasar hambre. Pero claro, ¿hambre de qué? Hambre de electroplasma, de sangre humana. Tremendas situaciones. Bueno, recordamos algo, mira, recordemos algo. ¿Quién le dio al reggaetón? Vamos atrás, a recordar quién le dio al reggaetón su base teológica, su base de que podía incluso ser una música dentro del cristianismo incluso. La base teológica del reggaetón, por activa o por pasiva, se la dio en Hispanoamérica el aclamado predicador pues muerto, Gigi Ávila, ¿verdad? Que decían que no iba a morir nunca hasta ver el arrebatamiento. Bueno, pues el aclamado Gigi Ávila, aclamado sobre todo en Puerto Rico, de ahí no salen en Puerto Rico. Es tremendo, la fortaleza mental, la potestad que se levantó allí por medio de este hombre, que teológicamente y espiritualmente háganse la cuenta que era primo del papado, primo del papa de turno, en ese caso Juan Pablo II, durante muchos años, era su primo. Y defendía cosas como estas, el reggaetón. Ahora, el retraso mental que siguió a que Gigi Ávila lo promocionara y lo aceptara con base teológica, pues ya el retraso mental ya fue una consecuencia lógica de esa aceptación teológica del cristianismo evangélico del reggaetón. Ya el retraso mental que siguió es historia de la música y de la humanidad. Bueno, y ya acabamos estas noticias y estos apuntes con un tinte, no lo negamos, un poco graciosillo. Pues le diríamos a una pastora, de tantas pastoras evangélicas que hay, o mesiánicas, le diríamos, pastora, dinos tu verso favorito. Y la pastora, más de una, nos diría,
Pues mi verso favorito es ese que dice: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Vale, pastora, vas bien. Se te ve que abres la Biblia. Bueno, mis estimados y estimadas, vamos con las palabras que nos tocan hoy. Vamos con las palabras que nos tocan en esta ocasión. Vamos a ver las palabras que nos van a tocar en esta ocasión. Ya vimos la F, ya vamos por la G, precisamente. Entonces, no vamos a ver muchas, pero bien avenidas, ¿verdad? Vamos con la palabra gemelus, de la que hablamos ayer, y es muy importante proféticamente, porque gemelar es una aceitera doble. Entonces, cuando hablamos de Mashiach con su amada, que es gemela, me tomaré a mí mismo, dice nuestro Mashiach, refiriéndose a su amada, es gemela del Mashiach. Entonces son gemelar, el Mashiach con su amada es gemelar porque es una aceitera doble. En ella corre el mismo ruach, el mismo espíritu, el mismo aceite. Es una aceitera doble con dos departamentos, Mashiach y su amada. Es precioso de entender. Bueno, vamos con otra palabra, que es la palabra gentilitas, de donde viene gentilidad, ¿vale? Gentilitas es gentilidad, obviamente, y paganismo. Hasta ahí se lo compro. Pero es que también gentilidad es parentesco. Así que en la gentilidad ha habido siempre un parentesco, es decir, no se ha podido excluir nadie de lo que ha venido siendo la gentilidad, por mucho que haya querido llamarse judío o supermano, o supermana, ¿verdad? No, todos hemos tenido ese parentesco porque hemos sido gentilidad a la postre, todos hemos sido asimilados por las naciones, hombre, es obvio. Ahora, todavía se creen levitas y todavía se creen judíos y todavía se creen supermanes, ¿verdad? Es así. Glans y glandis. Glans y glandis. Fíjense, glans y glandis. La palabra nueva era, concepto nueva era, glándula pineal, que dicen que está aquí en el entrecejo, ¿vale? La glándula pineal, para controlar muchas cosas y muchas cosas relacionadas con el espiritismo nueva era, ¿de acuerdo? O la cábala incluso. Pero a lo que voy es que la glándula pineal, su palabra de origen, glándula, viene de la raíz glans y glandis. ¿Saben lo que es glandis? Pineal es de piña. Bueno, pues le voy a decir de dónde viene la glándula pineal. Viene de bellota. Una glándula viene de bellota. Y glans y glandis es alimentarse de bellotas. Así que tenemos que todos los que hablan de la glándula pineal son unos animales de bellota. Eso no es. Si como decía aquel, si llevo razón que me la den y si no que no me la den, ¿vale? Bueno, la palabra glomeró, de ahí viene aglomeración, muchedumbre y todo esto, ¿no? Fíjense, glomeró es lo contrario a vivir apartados, a vivir santos, a vivir diferentes. Glomeró, de aglomeración. Poner algo en forma de bola. La tierra entera ya la tienen en forma de bola, según la ciencia. Según el evangelio de los sacerdotes de la ciencia. Sacerdotes de Baal, faltaría más. ¿Verdad? Entonces lo ponen en forma de bola. ¿Para qué? Para aglomerar. La propia palabra, aglomeró, dejar que las cosas no lleguen nunca a ser santas, apartadas, santificadas, diferentes, ¿verdad? ¿Cómo? Aglomerándolas. ¿Cómo las aglomeras? Enséñales que están ahí en una bola, vale. Poner algo en forma de bola, glomeró. También es amasar, claro, lo formas como una masa, una bola ahí, una masa
Una masa que no tiene diferencia, que no tiene dignidad, ni tiene distinción, no tiene nada, es una masa uniforme, y como es uniforme es deforme, no tiene definición. Apelotonar, claro, apelotonar, pelotón, esto suena a ejército, ¿verdad? Es lo mismo, se aglomeran, les enseñan que están en una bola, en una pelota, suspendida en el aire, amasan, es decir, forman una masa sin definición y los apelotonan en forma de reclutamiento también, de ejércitos. Y eso es lo que hay, mis queridos y mis queridas. Y ya pues hasta aquí nuestro recorrido por las palabras de hoy, que creo que ha estado bien, ha sido breve, lo que más han sido es apuntes, como he dicho antes, pero yo creo que nos hemos gozado, ¿verdad? Mañana no se lo pierdan porque va a ser, el tema de Shabbat va a ser la cautividad de la risa. Va a ser, no sé ni cómo llamarle, va a ser de verdad algo que nos va a erizar los sentidos del alma, ¿verdad? Nos van a dar ganas, a más de uno le va a dar ganas de celebrar que no me mataran cuando a ellos les pareció que debían matarme en su tiempo. Se van a alegrar, ¿verdad? Porque nos vamos a gozar todos, nos vamos a gozar todos en la presencia de Elohim, bendito sea, y se van a alegrar de no haberme degollado, ¿verdad? Cuando según ellos tuvieron la oportunidad. Lo van a celebrar y nos vamos a gozar y van a entender ellos y vamos a entender nosotros y nos vamos a deleitar en la palabra de poder mañana en la tarde de Shabbat, si Elohim lo permite. Hasta entonces, shalom a todos, felices preparativos ya de Shabbat, vayan preparando, ¿verdad? Vayan haciendo sus preparaciones, ya digo, la mejor cena, las mejores cosas preparadas para Shabbat, para deleitarse en presencia del Todopoderoso. Nosotros hasta aquí, gracias por las suscripciones, por los me gusta. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.